En los rincones más oscuros de la Deep Web apareció un libro titulado Mente abierta, realidad cerrada, escrito por un autor anónimo cuya identidad permaneció envuelta en misterio absoluto. Desde el momento de su publicación en 2014, este libro generó controversia y alarma a nivel global. Su contenido proclamaba una verdad inquietante. El mundo es solo un teatro, una simulación cuidadosamente elaborada para mantener a la humanidad atrapada en una ilusión perpetua. El autor advertía que al leer su obra se rompería definitivamente esta ilusión, revelando una realidad devastadora que pocos podrían soportar. Los lectores iniciales reportaron experiencias profundamente perturbadoras. Algunos afirmaron que empezaron a notar fallos en la realidad cotidiana, objetos que desaparecían y reaparecían inexplicablemente, personas conocidas comportándose como actores, siguiendo guiones predeterminados, e incluso el cielo tomando tonalidades extrañas, artificiales. Pronto comenzó una ola alarmante de suicidios entre quienes habían accedido al libro. Las víctimas, aparentemente incapaces de soportar el peso de la revelación, dejaban notas mencionando la obra y la insoportable carga de la verdad revelada. Las autoridades mundiales entraron en acción, prohibiendo y eliminando meticulosamente cualquier rastro digital del libro. Años después, Andrea, una periodista de investigación, encontró accidentalmente un fragmento digital superviviente del libro mientras exploraba archivos olvidados en la Deep Web. Intrigada y escéptica, decidió profundizar en el texto. A medida que avanzaba en la lectura, comenzó a experimentar fenómenos similares a los descritos anteriormente. Andrea se obsesionó con la idea de que su vida era realmente una simulación. Las conversaciones a su alrededor le parecían artificiales, las coincidencias demasiado perfectas, las rutinas humanas excesivamente repetitivas. Incluso llegó a dudar de su propia identidad y recuerdos. Decidida a comprobar la veracidad de estas afirmaciones, Andrea comenzó a desafiar la realidad a su alrededor, anotando meticulosamente cada anomalía percibida. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más frágil se volvía su percepción de la realidad. Una noche, en plena crisis existencial, Andrea decidió publicar un video en línea detallando su experiencia y revelando fragmentos clave del libro para advertir al mundo. Su transmisión se interrumpió bruscamente, dejando únicamente un último mensaje escrito en la pantalla. La verdad duele demasiado. Si estás viendo esto, huye. El teatro es real y tú eres parte de él. Desde entonces, Mente abierta, realidad cerrada, sigue siendo una amenaza latente, susurrando desde las sombras digitales, esperando pacientemente a su próximo lector desafortunado, aquel cuya mente abierta revelará una realidad aterradora que tal vez sea mejor nunca descubrir. Nunca había comprado un libro usado, no por desprecio, sino por precaución. Me inquietaban las marcas de otros lectores, subrayados, anotaciones, dobleces. Era como invadir tumbas de pensamientos ajenos, pero aquel día llovía. Entré a esa librería polvorienta en busca de refugio y terminé en la última estantería, donde las luces apenas alcanzaban. Y allí lo vi, una hoja suelta, doblada, azul como tinta vieja. Pensé que alguien la había olvidado. La tomé por instinto. En la parte superior, en letra temblorosa, fragmento 1082. Aquel que toca sabrá. No había autor, no había editorial. Solo texto, centrado, limpio, como impreso por algo que jamás usó una máquina. Al principio, me pareció un cuento. Hablaba de mí, no en generalidades, no en metáforas. Mencionaba mi nombre completo, mi dirección, y el accidente de bicicleta que me rompió la clavícula a los 12 años. A medida que leía, una náusea crecía en mi estómago. Contaba eventos del día anterior, pensamientos que nunca compartí, incluso la frase exacta que murmuré al despertar esa mañana. Otro día igual. Al final del texto, en un párrafo aparte, se leía: y el miércoles 17 de julio, a las 2:36 am, el lector morirá con los ojos abiertos. Volví la hoja, buscando una explicación. Nada. Toqué los bordes, ásperos como pergamino viejo. Intenté desecharla. Caminé 3 cuadras hasta un contenedor. La lancé, y cuando llegué a casa, estaba sobre mi almohada. Pensé en bromas elaboradas, en vigilancia, en delirios. No dormí. Esa noche fue la primera de muchas. Soñé con páginas flotando en pasillos infinitos, con mi propio rostro dibujado en tinta azul, llorando tinta azul. Cada noche era peor. No pasaba un día sin que encontrara una nueva página, algunas bajo la alfombra, otras dentro del microondas. Todas sabían algo más. Secretos que enterré, pecados minúsculos, mentiras que conté en voz baja. Intenté quemarlas. Las cenizas formaron nuevas palabras en el aire. Quema tu sombra y regresaré. Intenté ignorarlas, pero ya no podía leer nada más. Cualquier página, cualquier libro, mostraba solo aquellas frases. No podía dormir ni trabajar. Las palabras aparecían en mis cafés, en los espejos empañados, en el blanco de mis ojos. Fui a la librería, pero ya no existía.
El dueño jamás había estado. Pregunté en la cuadra. Me dijeron que el local había estado vacío por años. Volví al sitio. La fachada estaba en ruinas, tapiada, pero una hoja azul se deslizaba por debajo. Ahora estoy aquí, escribiendo esto. Son las 2:31 a.m. del miércoles 17 de julio. Mis ojos están abiertos. No puedo cerrarlos. ¿A ti que estás leyendo? ¿Has tocado alguna hoja azul sin darte cuenta? Mira bien tus estanterías. No leas en voz alta. No subrayes. Y si un día una hoja con tu nombre aparece, no la leas entera, porque al hacerlo ya habrás empezado a escribir el siguiente fragmento, el tuyo. La primera vez que oí sobre el testamento del primer caído fue de boca de un hombre que no parpadeaba. Tenía la voz rota, como si cada palabra arrastrara siglos de polvo y pena. Me dijo, hay verdades que no deberían ser leídas, solo sobrevividas. Pensé que deliraba, ahora sé que imploraba. El libro apareció en un sueño, durante una fiebre que duró 13 noches. Lo veía, envuelto en tela húmeda y moho, custodiado por una figura arrodillada con las cuencas vacías y el rostro vuelto hacia el cielo, como si aún esperara redención. Desperté con la sensación de que algo en mí había sido marcado. Semanas después, lo encontré en una librería olvidada, entre tomos de alquimia y códices sin catalogar. El librero me miró en silencio mientras lo sostenía. No me cobró, solo murmuró, 5 lo leyeron, ninguno terminó de morir. El libro huele a mármol húmedo y sangre vieja. Sus páginas están hechas de una fibra que no reconocí, ni quise reconocer. El título está escrito con lo que parecen ser nervios disecados. Cada letra pulsa suavemente. No tiene capítulos, solo memorias, fragmentos de pensamientos que no pueden pertenecer a una mente humana. Voces suspendidas fuera del tiempo. Imágenes de un cosmos anterior al nuestro, un universo que gritaba de dolor con cada estrella que nacía, donde el sonido era conciencia y la luz, castigo. El autor, si puede llamarse así, se nombra a sí mismo el primer caído, un ángel desterrado antes del tiempo, no por rebelión, sino por haber recordado. Asegura que Dios no creó el universo por amor, sino por desesperación, para olvidar lo anterior. Nosotros, dijo, somos un error de encubrimiento. Cada página desgarra un poco la mente, no con horror explícito, sino con una lógica que no encaja en nuestras almas. Sentí vértigo al leer sobre mundos hechos de pensamiento coagulado, ciudades vivas que se alimentaban del miedo de sus habitantes, y sobre todo, sobre un lugar entre planos, donde los que recuerdan demasiado son arrastrados, no al infierno, algo peor, la conciencia sin cuerpo. Yo ya no sueño, mis pensamientos no me pertenecen del todo. A veces escucho frases completas salir de mi boca que no entiendo, pero que hacen llorar a quienes me rodean. Las lámparas parpadean cuando toco el libro. Y he empezado a escribir cosas que desaparecen al amanecer. Frases como, Él viene por los que comprenden. Me sangran los ojos cuando leo en voz alta. Las paredes de mi casa están cubiertas de nombres. No los escribí, pero todos tienen el mismo apellido, el mío. No me quedan muchas páginas, pero sé lo que encontraré al final. Un espejo, y en él, no mi rostro, sino el de alguien que me esperaba. Nunca quise ser arqueólogo. Heredé la obsesión de mi padre por los textos perdidos y tumbas no marcadas, como si una deuda maldita corriera por nuestra sangre. Cuando me ofrecieron participar en la expedición a las ruinas sumergidas de Kom el Dika, en el delta del Nilo, debí haber dicho que no, pero no lo hice. Bajo metros de limo y agua estancada, entre bloques ennegrecidos de piedra grabada con jeroglíficos casi devorados por el tiempo, encontramos algo que no debía ser tocado, un sarcófago sin momia. Dentro, envuelto en lino petrificado, un libro o algo que lo fingía. No tenía título, pero en la primera página estaba el símbolo de Satet, la diosa de las aguas sagradas. Y bajo su mirada lo que parecía una advertencia en demótico, que solo los ciegos vean. El equipo celebró el hallazgo. Yo, sin embargo, sentí cómo el aire se volvía más denso, como si algo hubiera comenzado a presionar mis pulmones desde dentro. La noche siguiente abrí el grimorio. Las páginas, húmedas pero intactas, estaban cubiertas de glifos que se desplazaban cuando no los miraba directamente. Textos que no eran solo para ser leídos, sino para ser absorbidos por los ojos como agujas invisibles perforando la mente. Los rituales comenzaban como cualquier ceremonia egipcia antigua, pero luego se volvían extraños, instrucciones para silenciar el ruido de los vivos, para afilar el alma, para hundir la conciencia en el canal del retorno. Al cuarto día, el doctor Halim, quien había comenzado a traducir el texto en voz alta, fue hallado en su tienda con la lengua cercenada, aún goteando sangre sobre el grimorio, mientras sus ojos señalaban palabras escritas con su dedo en la arena. Lo escuché. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a tener episodios, alucinaciones, insomnio violento y algo peor, silencio. Un silencio total, como si el sonido se extinguiera alrededor del libro. Yo seguí leyendo, no por valor, sino por una fascinación enfermiza.
Ver más allá del velo de la muerte, decía la página 47. A esa no debía llegar, nadie lo había hecho, pero lo hice. La ceremonia exigía colocar un cuenco con agua del Nilo sobre el pecho, tragar arena de tumba y recitar la frase final escrita en tinta que aún parecía fresca. Invócame en tu reflejo, y lo vi, en el agua, a ella, Satet, pero no como una diosa. Era un rostro estirado por siglos de llanto, ojos sin párpados, boca abierta sin fin, como si gritara en una frecuencia que mi mente solo podía interpretar como locura. Me susurró con una voz que no fue sonido sino idea. Estás mirando, ahora yo también. Desde entonces no hay espejos, no hay agua, solo mi sombra extendiéndose más de lo que la luz permite. Oigo rezos en idiomas que no existen y siento la carne de mis pensamientos pudrirse. A veces escribo desperté en los márgenes de mis cuadernos sin saber por qué. Si encuentras el libro, no leas en voz alta, no traduzcas, no mires el agua y sobre todo nunca llegues a la página 47. Todo comenzó con un libro que jamás debería haber leído. Estaba en la vieja biblioteca del Instituto de Física, en un rincón polvoriento donde solo se guardan cosas olvidadas. Era delgado, encuadernado en cuero oscuro y agrietado, sin título en la portada. Dentro, todo eran símbolos matemáticos que nunca había visto. Pero lo más extraño eran las notas al margen, nombres, fechas y siempre una palabra final, escrita con desesperación, calla. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me obsesioné, comencé a copiar las fórmulas, a intentar entenderlas. Pronto, sentí que el libro me respondía. Las ecuaciones cambiaban ligeramente de un día para otro. Si las miraba demasiado, parecía que las líneas temblaban como si respiraran. Al poco tiempo, dejé de dormir. Soñaba despierto. Veía números flotando sobre la piel de las personas. La comida no tenía sabor. Las voces sonaban distorsionadas, como arrastradas desde muy lejos. Empecé a notar algo en el fondo de mi mente, un susurro constante. A veces me hablaba con voz de niño, a veces como si miles de personas murmuraran a la vez. Me dijeron que el libro había sido escrito por un matemático ruso que desapareció después de terminarlo. Nadie lo ha encontrado. Solo queda su legado, una ecuación. Dicen que resuelve el universo, que contiene la fórmula de todo. Pero esa ecuación no fue hecha para nosotros. No se puede mirar directamente. Cada intento de resolverla es como arrancarse la piel desde dentro del cráneo. Yo lo intenté y lo vi. No hay un Dios, no hay destino, solo una lógica infinita, impersonal, que se repite en espiral hasta devorarlo todo. Nosotros, los humanos, somos errores, pequeños glitches de una ecuación perfecta que ahora empieza a corregirse. Mis manos se mueven solas, escriben símbolos en las paredes, en mi cuerpo, en la tierra. No puedo detenerlas. Cada línea es más clara, más precisa. La ecuación me usa para copiarse, multiplicarse. He empezado a escuchar otros como yo. No en la calle, en los sueños. Gente que también leyó el libro, que también creyó que podían controlarlo. Algunos gritan, otros solo repiten los números. Esta noche es la última. Ya casi termino de escribirla entera, en el suelo de mi habitación. Mi piel está cubierta de números. El susurro se ha hecho un grito. Me llama por mi nombre real, ese que nunca aprendí, pero ahora recuerdo. Si alguien encuentra este texto, quema lo que has leído. No lo digas en voz alta, no lo pienses. El libro está vivo, y si llegas al final de la ecuación, despierta. En un antiguo sarcófago hallado en una remota cueva egipcia, fue descubierto un manuscrito envuelto en lino deteriorado y marcado con símbolos antiguos, el Evangelio de Judas Iscariote. Desde su aparición, esta obra revolucionó todo lo que se creía saber sobre la figura más infame del cristianismo. El texto afirmaba algo tan inesperado como revelador. Judas no era el traidor que la historia había condenado, sino el elegido más fiel entre los discípulos de Jesús. Según este evangelio, Judas actuó bajo instrucciones directas del propio Cristo, quien necesitaba que se cumplieran ciertas profecías específicas para llevar a cabo su misión divina. Judas aceptó el destino de la traición, sabiendo plenamente que su nombre sería vilipendiado eternamente. Las páginas revelaban diálogos íntimos y profundos entre Jesús y Judas, donde Jesús le confía secretos espirituales inaccesibles para los demás apóstoles. Tú, Judas, llevarás la carga más pesada, pero también recibirás la recompensa más grande, pues tu acto asegurará la salvación de todos, decía Jesús en una de las reveladoras conversaciones. La Iglesia, desconcertada y preocupada por las implicaciones teológicas de este manuscrito, decidió rápidamente silenciarlo. Durante siglos este evangelio permaneció oculto, considerado demasiado peligroso para la fe establecida. Sin embargo, la verdad que contenía continuó resonando en el silencio, esperando pacientemente ser revelada nuevamente. En la actualidad, una arqueóloga llamada Isabel lo descubrió durante una expedición en Egipto.
Al comenzar a traducirlo, Isabel sintió cómo sus creencias se tambaleaban. La autenticidad del texto fue confirmada por análisis rigurosos, lo que generó un debate académico y religioso sin precedentes. Isabel pronto comenzó a experimentar extrañas visiones y sueños perturbadores, como si las palabras del Evangelio tuvieran vida propia. Cada noche veía escenas vívidas del pasado, escuchaba susurros antiguos y sentía la presencia inquebrantable de una verdad que exigía ser revelada. Decidida a compartir su descubrimiento, organizó una conferencia para presentar el Evangelio al mundo. Pero en vísperas del evento, fuerzas desconocidas comenzaron a sabotear sus esfuerzos. Documentos desaparecían, expertos renunciaban sin explicación y amenazas anónimas llegaban constantemente. La noche anterior a la presentación, Isabel tuvo una última visión. Judas, con ojos serenos y llenos de comprensión, le entregaba simbólicamente el manuscrito. Al despertar, comprendió que no importaba cuántas veces intentaran ocultarlo, la verdad contenida en aquellas páginas estaba destinada a revelarse eventualmente. Finalmente, cuando Isabel subió al escenario frente a una audiencia expectante, sostuvo en alto el Evangelio y dijo con firmeza: «La traición nunca fue lo que creísteis. Judas fue el verdadero elegido, y hoy su verdad será escuchada por todos». En un monasterio olvidado de Castilla, oculto entre muros de piedra antigua y bosques eternamente sombríos, fue descubierto el diario titulado Corpus Diaboli. Su autor, el padre Alonso de Villanueva, había sido un reputado exorcista, conocido por su implacable lucha contra el maligno. Pero este manuscrito no contaba triunfos espirituales, sino algo más oscuro, conversaciones detalladas con una entidad que afirmaba ser el verdadero Dios. Las páginas del diario estaban escritas con una precisión enfermiza, en tinta oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Alonso describía cómo, durante un exorcismo especialmente complicado, había entrado en contacto directo con una presencia que irradiaba una majestuosidad escalofriante y seductora. Esta voz, según escribía, lo arrastraba suavemente hacia el borde de la locura, revelándole secretos prohibidos sobre el origen del universo y la naturaleza del bien y el mal. En un fragmento estremecedor, el sacerdote anotó: «Su voz me envuelve con suavidad, como una brisa venenosa, y sus palabras siembran dudas que devoran mi fe como gusanos hambrientos». La Iglesia, alarmada, prohibió el manuscrito. Altos jerarcas del Vaticano lo clasificaron como herético, advirtiendo que su simple lectura podía corromper hasta al más devoto creyente. Pero misteriosamente, el diario desapareció después del tercer exorcismo del padre Alonso, quien nunca volvió a ser visto. Algunos dijeron que murió en combate espiritual, otros afirmaron que huyó, consumido por sus dudas y sus pecados. Años después, un joven seminarista llamado Miguel encontró accidentalmente el diario en el sótano de una capilla abandonada. Intrigado y lleno de arrogancia juvenil, comenzó a leerlo cada noche, atraído por las revelaciones prohibidas y la poderosa voz descrita en sus páginas. Pronto, Miguel también comenzó a escuchar aquella voz profunda y susurrante en las sombras de su habitación. La presencia crecía con cada palabra leída, susurrándole verdades que hacían tambalear su cordura y su fe. Al igual que Alonso, Miguel se debatía entre la fascinación y el horror. Desesperado, buscó ayuda en un viejo sacerdote que reconoció el peligro del diario. Intentaron destruirlo, pero las páginas resistían cualquier daño, burlándose silenciosamente de sus intentos inútiles. Finalmente, durante una noche de tormenta, Miguel se encerró solo con el manuscrito, decidido a enfrentar la entidad cara a cara. Al amanecer siguiente, encontraron la habitación vacía. Solo quedaba el diario, abierto en la última página, donde Miguel había escrito con mano temblorosa y letra desquiciada: «Él tenía razón, siempre tuvo razón, ahora sé quién soy realmente». Desde entonces, Corpus Diaboli ha seguido apareciendo esporádicamente en lugares insospechados, esperando pacientemente al próximo incauto, dispuesto a escuchar la voz seductora que se autoproclama el verdadero Dios. En el corazón del casco antiguo de Praga, enterrado bajo siglos de piedra y silencio, se halló un manuscrito envuelto en cuero negro titulado La sonrisa del vacío. Su procedencia era desconocida, pero su aura era inquietante, impregnada por un frío intenso y una textura rugosa que arañaba suavemente la piel al sostenerlo. Los investigadores afirmaron que el sótano donde se encontró había estado cerrado por más de 2 siglos. Las paredes, húmedas y negras, guardaban susurros de secretos olvidados.
pero al abrir el libro, cada persona sentía un escalofrío en la nuca, como si cientos de ojos invisibles observaran desde las sombras. Las páginas, amarillentas y quebradizas, contenían palabras en una lengua incomprensible al principio, pero a medida que avanzaban en su lectura, la escritura cobraba significado en la mente del lector. Un significado oscuro y desesperante que desgarraba lentamente cualquier sentimiento de esperanza. Quienes se atrevieron a leerlo experimentaron visiones cada vez más perturbadoras. Comenzaban a notar rostros deformados en las sombras, murmullos constantes detrás de sus oídos y una creciente obsesión por el vacío. La sonrisa, descrita con detalle en sus páginas, era una mueca torcida, cruelmente vacía, la representación gráfica del absoluto nihilismo. Pronto se registraron los primeros casos de suicidio. Todos los lectores eran encontrados muertos en extrañas circunstancias, con los ojos abiertos en una expresión de horror, mirando fijamente a la nada, y en el margen del manuscrito, cada uno había escrito la misma y única palabra: desperté. La investigación se volvió frenética. El libro fue sellado en una cámara de seguridad, pero inexplicablemente reaparecía en manos de nuevos lectores que caían presos del mismo destino. Las autoridades intentaron destruirlo, quemarlo, incluso sumergirlo en ácido, pero la obra permanecía intacta, apareciendo intacta nuevamente en aquel sótano maldito. Un joven historiador, Janek, decidido a romper el ciclo, tomó medidas extremas. Se aisló en una cabaña alejada, dispuesto a desentrañar el misterio. Durante días leyó sin descanso, resistiendo la locura inducida por el libro, luchando contra las sombras y las risas susurrantes que lo asediaban constantemente. Finalmente, tras una última página, la revelación llegó a él en un destello de lucidez aterradora. El libro no era solo una obra maldita, sino una puerta abierta por la desesperación humana hacia algo inconcebible y profundo, un lugar donde la existencia misma perdía sentido, un abismo seductor y letal. Janek comprendió que cada lector no había muerto realmente, sino que al escribir «Desperté» se había liberado de una ilusión aún peor, la vida misma, reconociendo que el verdadero despertar era aceptar la vacuidad absoluta de la existencia. Y él, incapaz de soportar este nuevo y devastador conocimiento, tomó la pluma y temblando, con lágrimas rodando por sus mejillas, escribió lentamente: «Desperté». No debí abrirlo, pero esa noche, la última con luna llena que recuerdo sin cicatrices mentales, la curiosidad no fue un error, fue un hambre, el tipo de hambre que te roe los huesos desde dentro. El manuscrito de Zoiga estaba frente a mí, encuadernación pútrida, letras como heridas abiertas, y el olor no era a cuero, no era a moho, era como carne viva encerrada en un ataúd. Lo encontré por azar, o eso creí. Un archivista ciego me habló del grimorio. John Dee lo leyó una vez, y cayó para siempre. Tú no tendrás esa suerte, dijo antes de escupir un diente negro. No me detuve, no podía. La primera noche que lo traje a casa, lo dejé sobre la mesa. A las 3:33 se abrió solo. Las páginas crujieron como huesos rotos. No había escritura común. Símbolos giraban en espirales imposibles, y los márgenes estaban llenos de nombres. Nombres que no le pertenecen a nadie vivo. Desde entonces, las noches comenzaron a arrastrarse. Yo no dormía, yo acechaba. Al principio fue la chica del edificio de enfrente. Siempre dejaba su cortina apenas abierta. Yo miraba su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. Bebía té, leía libros, a veces bailaba en soledad. Era pura como un murmullo en la niebla. Comencé a escribir su nombre en los márgenes vacíos del libro. La noche siguiente, ella me miró. Desde su ventana, a los ojos, no sonrió. Solo levantó un dedo, se lo llevó a los labios y susurró algo que no pude oír, pero que aún retumba en mis oídos. Después desapareció, así, sin más. Nunca la volví a ver. Desde entonces, alguien o algo camina en mi pasillo cada noche. Pies descalzos que no hacen eco, respiraciones contenidas. Intenté cerrar el libro, no se deja, los nombres se multiplican. Y lo peor es que algunos los reconozco. El bibliotecario ciego, mi madre, mi propio nombre apareció anoche, pero con una letra distinta. Como si el libro ya no supiera quién soy, o no le importara. La textura de las paredes ha cambiado, a veces sangran cuando las toco. Hay grietas que respiran, el aire está pesado, saturado de un olor a incienso corrompido y dientes humanos. Siento dedos invisibles en mi nuca cada vez que intento leer otra página. Hace 2 noches, creí ver al mismísimo John Dee en el reflejo del microondas. Sonreía, no tenía lengua, solo un agujero negro profundo que succionaba la luz de la habitación. Cuando parpadeé vi mi propio rostro, pero más viejo, más vacío. Hoy el libro amaneció sobre mi pecho, abierto en una página que no reconozco. Está escrita con sangre, mi sangre. He empezado a escribir nombres al azar, no sé por qué.
vecinos, niños que pasan por la calle, gente que no conozco, pero que ya no veo. Creo que con cada nombre, el libro me alimenta. Me transforma. Ahora lo entiendo. No soy el lector, soy la pluma. El libro no necesita ser leído, solo necesita ser abierto. Y tú que estás leyendo esto ahora, ya eres parte de él. Nadie sabe quién lo escribió, pero quienes lo intentan leer no terminan igual. En 1912, Wilfrid Voynich, un anticuario polaco, descubrió un libro en un monasterio italiano. Un códice grueso, cubierto en cuero marrón desgastado, lleno de ilustraciones de plantas inexistentes, mapas imposibles y un lenguaje que no se parece a ninguno conocido. Lo llamó el manuscrito Voynich. Desde entonces, lingüistas, criptógrafos, eruditos del Vaticano y hasta programas de inteligencia artificial han intentado descifrarlo. Todos han fallado, todos, menos uno. Año 1999, Universidad de Praga. El doctor Emil Novak, especialista en lenguas muertas, decide dedicar su vida a traducir el Voynich. Pasó meses encerrado, obsesionado con símbolos sin orden, sin repeticiones, sin lógica humana. Sin darse cuenta, empezó a soñar con las ilustraciones del libro. Flores que se movían, mujeres flotando en tubos de cristal y un símbolo circular que siempre giraba, aún con los ojos cerrados. Una noche, su asistente lo encontró llorando en el suelo, cubierto con las páginas del manuscrito. Había arrancado las copias. En la pared, había dibujado símbolos con su propia sangre. Solo repetía una frase: no está escrito para ser entendido, está escrito para recordar. Desde ese momento el doctor desapareció. Literalmente, su ropa quedó sobre su silla. Su reloj seguía funcionando. En su computador había un último archivo, una página digitalizada del Voynich, con una frase que nadie recordaba haber visto antes. Aquellos que logren leerme deben olvidar el mundo que conocieron. Testimonio del Vaticano, 2004. El padre Leone, archivista secreto de la Biblioteca Vaticana, confesó bajo juramento que el manuscrito fue enviado originalmente a Roma en 1587. Tras la lectura de 17 páginas, 3 monjes enloquecieron. Uno se arrancó los ojos, otro escribió un alfabeto nuevo sobre su piel con un clavo. El tercero simplemente desapareció frente a toda la congregación. El libro fue devuelto al monasterio con una orden sellada. Nunca más abrirlo, nunca más leerlo, no es humano. Hoy, el manuscrito Voynich está digitalizado y disponible en Internet. Cualquiera puede verlo, cualquiera puede intentar leerlo. Algunos afirman que tras examinarlo por horas, comienzan a tener sueños con letras que flotan. Otros reportan escuchar una voz susurrando, un idioma que no existe, pero que entienden perfectamente. Lo que pocos saben es que tras 88 horas de exposición continua al contenido, todos los que lo han intentado sufren el mismo destino. Desaparecen sin dejar rastro.